Buenas tardes, Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Hoy un programa más del amor sobrenatural de Dios. El programa número 28 por la gracia del Espíritu Santo. No quiero dejar de recordarles que marquen el signo de la campana negra, que es la campana de todos los programas, y que se suscriban y compartan este programa con gente que ustedes entiendan a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que los usa para ustedes compartir con aquel necesitado. Y como les digo siempre, este programa es manejado completamente por el Espíritu Santo en vivo. Este programa no está prehecho, en el sentido, el Espíritu Santo da el tema y el Espíritu Santo es el que guía el mensaje a cada audiencia. Es increíble cómo el Espíritu Santo maneja a este siervo inútil. Y yo veo los programas cuando los subo, porque yo me edifico también con los programas, porque el Espíritu Santo es el que habla. Y yo no puedo parar. Es el Espíritu Santo que habla. Y el Espíritu Santo dirige estos programas con el mismo mensaje central, pero en diferentes maneras, a la habla americana, la habla en inglés, a la habla portuguesa y al habla hispanoamericana. Y eso solo indica la esencia de la majestuosidad de Dios. Y hoy Dios nos trae un programa diferente. Un programa diferente, pero un programa donde va unido de la mano con todos los mensajes que Dios ha dado desde el día 1. El mensaje que Dios ha dado desde el día 1 es: quiero acercarme a ustedes, quiero venir a ustedes, quiero venir yo, sin preconceptos, sin religiosidad, sin ningún pensamiento humano edificado en ti de lo que soy yo. Yo te quiero decir a ti qué soy yo, cómo soy yo, por qué te estoy llamando yo a ti hoy, cuál es la esencia. Y este mensaje de hoy dice: ¿cómo hablar con Dios? Miren a dónde el Espíritu Santo está llevando su mensaje. ¿Cómo hablar conmigo? El Espíritu Santo, en la esencia de Dios, está en su majestad buscando todos los días cómo llamar tu atención. ¿Cómo decirte: quiero que vengas a mí? Yo te voy a convencer de tu pecado, de tu realidad. Yo te voy a enseñar la esencia de lo que soy yo, fuera de todo preconcepto, fuera de todo aquello que pueda distorsionar mi voluntad contigo, distorsionar la relación en la esencia mía de Dios, tu creador. Cuando nosotros entendemos, porque somos revelados por el Espíritu Santo, por mismo Dios, entonces nosotros vamos viendo quién es Dios, qué es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios, cómo se intercomunica Dios con nosotros. Y vamos entendiendo, bajo su voluntad, bajo su revelación, la esencia preciosa, simple y sencilla de lo que es Dios. Cuando Dios te hace este llamado hoy, ¿cómo hablar conmigo? Dios te está diciendo: ven que te voy a enseñar lo que soy yo. Lo que soy yo como tu creador, lo que soy yo como tu padre, lo que soy yo como la esencia perfecta
de tu creación. Lo que yo quiero para ti y lo que te voy a enseñar que está en ti, que no te pertenece. Que está en ti por el pecado original, que está en ti por el pecado original distorsionado de generación en generación, por tu cultura, por tu tipo de educación y por el impacto que los tuyos tuvieron en sus días, que hicieron en ti una serie de preconceptos que no son de mí. Mi esencia te la enseño como soy, fuera de todo preconcepto. A ti, mi relación es contigo. A mí no me interesa ningún tipo de preconcepto, ni ningún tipo de acción que te distraiga de mi esencia, de lo que yo quiero para ti, de lo que yo quiero darte, de lo que ya te di, y tú, por todo eso que tienes, por eso que no has sido convencido, vengo hoy a convencerte yo como tu Dios, a convencer la esencia de lo que eres hoy, de por qué eres así, porque yo conozco tu corazón, yo conozco las intenciones de tu corazón, yo conozco aquello que arrastras que no es de mí y sé por qué lo arrastras. Cuando recibimos la unción del Espíritu Santo, y se lo estoy diciendo como testimonio, yo le he dicho en muchos programas, yo fui un religioso extremadamente fanático, extremadamente atado a preconceptos que nada tenía que ver con Dios, con la esencia de lo que es Dios. Y vamos a ver de cómo Dios aquí nos está diciendo en este sencillo mensaje, cómo hablar conmigo, cómo hablar con Dios, cómo hablar con tu Creador y con tu Padre. Y Dios es el que te prepara. Por eso que el que recibe el Espíritu Santo de verdad, de corazón, es impactado, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios es pureza, Dios es amor, Dios es honestidad, Dios es santidad, Dios es misericordia y amor, pero también Dios es rectitud, honestidad y todo lo opuesto a lo que nosotros llevamos en la carne. Eso es Dios. Cuando Dios te preestablece en este mensaje, quiero hablarte, quiero decirte lo que eres y lo que vas a hacer en mí y lo que voy a hacer que en ti desaparezca, para finalmente llevarte a mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad? La vida eterna con Él. Disfrutar la esencia primaria, la esencia básica. Dios quiso llevarse con su humanidad, con su creación, de una manera perfecta, clara. Dios preestableció las reglas de juego desde el día 1. El hombre es que la quebró por desobediencia. Por esa misma desobediencia que tiene al mundo hoy, ¿cómo lo tiene? Y eso es lo que Dios nos está enseñando hoy. Eso es lo que Dios quiere hablar contigo hoy. Eso es lo que Dios está trayendo en este mensaje. Y tenemos que partir primero con las reglas de juego. Porque las reglas de juego Dios las preestableció. Que después de múltiples acciones para rescatar la reconciliación con su creación, no dio resultado. Al punto que demuestra el amor de Dios por su creación, que entregó a su único hijo. No hubo otra manera. Trajo la perfección, la santidad a la carne, para que precisamente la carne no dañara el plan salvífico de Dios.
cuando su Hijo se hizo carne, se murió, se entregó como cordero, libre de mancha. Libre de mancha. Fue como su esencia de Dios en la carne. Él murió por usted y por mí. Él llevó el pecado. Nosotros hemos hablado que el plan de la crucifixión de Dios es increíble. Nadie tiene una idea de lo que sufrió Jesús. En la carne y en el sentido de su corazón, por el rechazo de su creación, por la burla de la creación. Porque los preconceptos hechos del humano desviaron completamente la esencia de Dios para su creación. Y eso lo vimos. Y es tan y tan increíble que la ceguera que trajo el pecado al mundo, viendo el milagro, viendo los milagros, lo crucificaron. Viendo la esencia de Dios en la tierra, lo crucificaron. Y ahí viene Dios y te dice hoy, yo quiero hablar contigo, pero yo quiero convencerte yo de la realidad que tú no ves en el pecado y en la carne. Yo te voy a convencer. Yo, tu Dios, te voy a ungir, te voy a convencer. Tienes que traerme lo que eres. Yo te convenzo, tú te arrepientes de corazón y me traes el pecado, me traes tu esencia. Te rindes en completa sumisión y arrepentimiento. Que eso te lo da Dios. Porque la carne en la carne no se arrepiente. Eso no es verdad. Solamente al que recibe al Espíritu Santo de verdad, cambia. Aceptas ese amor de Dios. Y ese amor de Dios es la esencia que tú en tu carne no puedes ver, no puedes entender. Tú no puedes entender ese amor de Dios. Pero cuando lo recibes, cuando te arrepientes y le dices a Dios, aquí te entrego lo que yo soy, me arrepiento de corazón, Padre, porque Dios no trabaja en emociones. Ahora entienden por qué Dios no trabaja en los preconceptos hechos por el hombre. Olvídese de orar 500 veces por segundo si lo que usted ora no lo siente. Dios no trabaja por emociones. Dios conoce tu corazón. Dios conoce la esencia de tu pecado. Dios conoce por qué tú pecas. ¿Qué arrastras de generación en generación que te lleva al pecado? Dios te hizo perfecto en su esencia. Y Dios te va a enseñar. Tú te vas a arrepentir y honestamente vas a entregar. Y cuando ves la esencia de la deidad de Dios, del amor de Dios, tú no quieres otra cosa. Tú no buscas otra cosa. Porque te lo revela Dios. Es algo por encima de lo que tú eres en la carne. Cuando eres impactado, te entregas en completa rendición y arrepentimiento. Le entregas desde ese momento tu vida a Dios. Dios le entrega tu corazón a Jesús. Porque al reconocer el sacrificio del Hijo de Dios por tus pecados, eres bautizado con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Y desde ese momento en adelante, Dios comienza a morar en tu corazón. Ahora, cuando eres confrontado, convencido, comienza el trabajo de Dios en ti. Comienza la esencia de esa comunicación simple y sencilla en el entendimiento y de la revelación del Espíritu Santo de lo que es Dios. Nadie va a decirte lo que es Dios, porque Dios está en ti. Porque lo que tú sientes te lo va haciendo sentir Dios, su esencia, cuando Él te unge. Cuando amas al que no tienes que amar,
por lo que sea, porque eso es lo que te dice la carne. Y cuando a ese que la carne te dice no tienes que amar, tú amas. Y amas de una manera como te ama Dios. Sin condiciones. Porque el amor de Dios es claro, directo, sencillo, simple, pero verdadero. Es un amor que no tiene límites. Cuando tú amas a tu padre, a tu esposo, a tus hijos, igual que amas a aquel que esté en la calle, ahí te das cuenta de que ese amor que sembró Dios en ti es el mismo amor que tiene Dios. Ahí tus preconceptos se van al piso, se acabaron porque Dios los quita. Cuando el sentido básico de la esencia de Dios mora en ti, de la esencia de lo que es Dios, ahí entiendes el por qué es lo que sientes, amas a Dios por encima de ti mismo, por encima de tu familia, por encima de todo. Ahí amas a Dios por la esencia de lo que es Dios. Y cuando Dios preestablece una comunicación en la esencia del anhelo que Dios pone en ti, ¿y cuál es ese anhelo? Se lo voy a decir a mí. Mi anhelo en la vida era hacer dinero. Dios me dio unos dones increíbles. Y mi esencia en mí, el anhelo en mí, era el mundo, eran los negocios, era hacer dinero. Pero cuando Dios dice, vamos, yo te convenzo de tu pecado, yo te convenzo de tu error, yo te convenzo de tu religiosidad, yo te convenzo de todo aquello que no soy yo. Puso el anhelo de servirle a Él primero, de amar a Dios por encima de todas las cosas. Para mí Dios está primero que yo, primero que mi alma gemela, primero que mis hijos cuando los tenga, primero que todo. Eso es así. Y yo en mi preconcepto de carne no lo entendía. Era imposible. Yo estoy siendo testigo. Estoy dando este testimonio ante ustedes. Era imposible. Cuando a mí no me importa lo que el mundo piense de mí, porque me importa lo que Dios sabe de mí. Y como eso es lo que me importa, y le doy prioridad a Dios en todo aspecto de mi vida, la esencia de Dios en mí va a ir muy por encima de lo que otros puedan pensar. Cuando llegas a ese convencimiento en el Espíritu, del Espíritu Santo, entiendes que tu vida está completamente regida por Dios. Sabes a dónde Dios te va a llevar. Dios no hace nada sin decírtelo. Nada. O te lo dice porque Dios te pone en ti, igual que te da el convencimiento del pecado. Dios pone en ti el querer y el hacer. Dios pone en ti que lo hables, que le hables. Que sientas la necesidad de hablarle a Él. Dios pone en ti que sientas la necesidad de leer la Biblia. Dios te revela con el Espíritu Santo y te da el discernimiento para que no haya los preconceptos y que tú digas, yo analizo esto de esta manera o de esta. No, te lo revela el Espíritu Santo. Hay una sola verdad. Se acabó el tú tener, yo lo veo de esta manera y el otro lo ve de otra manera. No, en el Espíritu Santo hay una manera, que es la verdad de Dios. Y el Espíritu Santo no es lo mismo leer la Biblia como si fuera un paquito, como si fuera un libro de cuentos, de historia, que leer la Biblia en la revelación del Espíritu Santo. Porque todo lo que está en la Biblia
es una revelación directa de Dios. Pero ¿quién te revela eso? El Espíritu Santo, el mismo Dios. Y el mismo Dios pone esa revelación así. Y se acabaron las interpretaciones. Ya no interpretas. Ahora ustedes entienden por qué hay religiones de todo tipo. De la A a la Z. Porque la gente interpreta. Y Dios es Dios. Punto. Ininterpretable. La esencia de Dios, cuando Dios convence tu alma y tu espíritu y tu corazón, es ininterpretable. Es Dios. Y Dios no usa operador. Dios quiere decirte cómo hablar con Dios. Y ese es el mensaje de hoy. ¿Cómo hablar conmigo? Deja los preconceptos. Yo quiero tu corazón y tu rendición, tu arrepentimiento. Y yo hago. Yo te enseño lo que eres tú. Yo te enseño a dónde te llevo. Yo te enseño mi esencia de Dios. Y yo te amo tanto que derramo mi Espíritu Santo en ti para que more en ti. Para yo caminar contigo desde ese día que tú aceptas el sacrificio de mi Hijo como la salvación. Y desde ese día en adelante camino yo contigo. Vas a seguir caminando en el mundo caído. Vas a seguir caminando en el mundo de mentira. Pero vas a seguir caminando conmigo. Donde yo hago a ti nuevos frutos. Donde yo quito en ti el desamor. Te pongo el verdadero amor, mi amor. Te pongo la verdad. Te pongo el dominio propio. Te pongo la misericordia. Y te pongo mi voluntad en todo lo que yo voy a hacer en ti. Porque tu acción, tú fuiste escogido para dar frutos. Para que precisamente donde está ese mundo caído que tú caminas, tú produzcas mi voluntad. Porque mi voluntad es santa y perfecta. Cuando usted está en su trabajo y tiene al Señor como su primera prioridad, su vida cambia, sus prioridades cambian, su voluntad cambia porque es la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo te revela en cada momento, en cada situación, cómo tú tienes que accionar en obediencia. Ahora entendemos que la palabra obediencia para Dios es muy importante porque la obediencia te da confianza. Si tú confías, si tú obedeces es porque confías, porque sabes que tú no tienes que saber cuáles son los resultados. Lo que tú sabes por confianza y la fe que te revela el Espíritu Santo es que de cualquier situación que enfrentes, Dios te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Esa es la verdad, porque Dios venció al mundo. Y eso te lo revela el Espíritu Santo. Si tienes a Dios de corazón y de verdad, no hay nada ni nadie que en este mundo vaya a hacerte daño. Nada ni nadie. Y vas a dar frutos. Y la gente va a decir, lo primero que va a decir, donde vas a impactar es en tu esposa y tus hijos, en tu casa. Vas a ser el hombre y la mujer diferente. Que Dios te usa como herramienta para traer esas almas a ti. Porque mucha gente tiene el preconcepto, volvemos a los preconceptos hechos por el hombre, que si yo creo en Dios, si yo sigo a Dios, yo y mi casa son salvos. No. Si usted sigue a Dios, usted cumple la voluntad de Dios para su esposa, su esposo y sus hijos, y los hace que ellos, viendo los cambios que Dios ha hecho en usted y está trabajando en usted, quieran la esencia de lo que es Dios. Y lo mismo después fuera de su casa, en su trabajo, en situaciones que usted anteriormente mentiría o haría cosas, llegaba tarde, pues ahora va a llegar temprano, porque Dios le puso a usted la responsabilidad para la que usted fue, porque es una bendición que usted tenga un trabajo. Y al ser una bendición, porque Dios te revela que es una bendición, usted cuida ese trabajo, llegando temprano,
actuando delante de sus compañeros de una manera inimaginable, donde usted da la milla extra, donde usted produce por encima de lo que son sus responsabilidades. Eso es Dios. Donde usted ayuda a sus compañeros desinteresadamente, porque esa es la esencia que Dios pone en usted. Ser mejor, dar la milla extra, porque eso es Dios. Porque Dios dio todo por nosotros, dio a su Hijo. Y esa es la esencia de Dios: perfección, verdad, honestidad, dominio propio, misericordia. Y cuando usted produce, los primeros que le van a decir a usted son sus compañeros: oye, ¿qué tú tienes? ¿Tú no eres el mismo? ¿Ya tú no mientes? ¿Ya tú no sales? ¿Ya no llegas tarde? ¿Ya tú te vas? ¿Eres el primero que llega y el último que te vas? Ya te veo en tus quehaceres que haces no solo tu trabajo, haces el de otro y lo haces mejor. Eso es dar frutos. Cuando Dios hoy te está diciendo, quiero hablar contigo, es poniendo esa semilla de mostaza en ti. Esa semilla del convencimiento de lo que eres y de lo que Él es. Cuando descubres en tu carne y Dios te dice, no solo voy a cambiarte en tu carne, te voy a llevar que vivas en el espíritu, en lo que es mi espíritu, en mi esencia. Mi hermano, no hay mundo que le afecte. Usted va a producir los frutos del Espíritu Santo. ¿Y quién es los frutos? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo, que está en su corazón. Por eso, cuando usted tiene a Dios, no peca, cae. Claro que caemos si estamos en la carne, pero Dios está ahí con usted, que te levanta. Porque tú, teniendo a Dios en tu corazón, caes, te arrepientes de corazón y no vuelves a pecar. Y va a llegar un momento en esa relación diaria preestablecida de Dios contigo, que te vas a comunicar en la mañana, le entregas tu familia, tu día. Durante el día hablas con Dios. En tu trabajo, en donde estés haciendo, hablas con tu Padre, como estoy hablando contigo. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón y tus intenciones. A Dios le interesa tu corazón. A Dios no le interesa nada más. Porque Dios es Dios. Y cuando Dios te revela en su esencia deidad, santísima, en su esencia omnipresente, omnipotente, ahí conoces el amor sobrenatural de Dios. Cuando alguien en la calle se te cruza, tú tienes paciencia. Lo primero que Dios genera en ti es la paciencia. La paciencia para el otro. Porque tus acciones le muestran al otro que tú tienes a Dios. Que tú eres diferente. Cuando tú, en vez de hablar, callas. Porque al callarse, no importa en la situación que te veas, el Espíritu Santo es que habla por ti a ese corazón. Porque recuerda que el Espíritu Santo va a cualquier corazón. El Espíritu Santo habla a cualquier inconverso, a cualquiera, porque es Dios. Recuerda que la esencia de Dios va por encima del libre albedrío. La voluntad de Dios va por encima del libre albedrío. La voluntad de Dios y la esencia de Dios va por encima de cualquier condición humana. Por eso hoy Dios te está diciendo, hijo, saca los preconceptos de lo que tienes de que soy yo, de ese preconcepto que tienes de mi deidad, y comienza y déjame que yo te convenza de lo que eres tú, de lo que soy yo, de lo que voy a hacer en ti y de lo que por lo que tú fuiste llamado. Dios no quiere que se pierda uno solo. Dios ama al pecador, pero detesta al pecado. Cuando tú tienes el amor de Dios y eres cambiado en toda la esencia, en toda tu esencia, porque es un proceso, mi hermano. Es un proceso de crecimiento espiritual, no carnal. Cuando hablamos de las parábolas de la semilla,
en las diferentes tierras. Tierras son corazones. A eso Dios significa tierra. Tierra es tu corazón. Cuando Dios siembra esa semilla en tu tierra y tu tierra no da fruto porque vino el enemigo y te engañó, es porque verdaderamente no fuiste convencido. No te arrepentiste de verdad. No aceptaste de verdad. Porque cuando tú aceptas de verdad a Dios, no hay Satanás, no hay mundo que te engañe. No puede. Imposible. Y es ese mismo mensaje que el enemigo no quiere que tú recibas. Y Dios te está diciendo hoy, ven a hablar conmigo. ¿Cómo hablar con Dios? Hablar con Dios es lo mismo que hablar contigo mismo, con tu esposa, cuando vienes en sinceridad y honestidad. Dios te muestra su esencia santífica, su esencia glorificadora. Cuando tú produces los frutos en Dios, tú glorificas a Dios en tu pensamiento, en tu visión, en tu hablar y en tu acción. Y Dios trabaja de una manera inimaginablemente increíble, produciendo frutos. Porque Dios, desde que tú lo aceptas, aceptas el sacrificio que Él hizo por ti, no lo rechazas más y aceptas el trabajo que Dios va haciendo por ti todos los días hasta el día que seas llamado a su presencia. Porque el que no es santo en la proporción y revelación de la santidad de Dios y la voluntad de Dios, no va a ver a Dios. Porque la esencia de Dios es santidad. La esencia de Dios es pura y verdadera. Dios te está hablando claro. Hoy tú recibes este mensaje porque tú estabas creyendo. Olvídate de los parámetros de lo que eres. Dios te va a decir lo que eres. Dios sabe lo que eres. Pero Dios te va a enseñar lo que Él es y lo que va a hacer en ti. Y eso que Dios va a hacer en ti va a revelarte espiritualmente que no quieres seguir más siendo lo que eres. Esa es la verdad más grande. Que quieres más de tu Padre. Que quieres más de tu Dios. Porque tu Dios es amor. Es triunfo. Es gloria en gloria. Es perfección. Es felicidad. Es honestidad. No la que el mundo da. La que Él te da. Que no importa la situación a la que tú estés enfrentado, tú caminas porque sabes quién está al lado tuyo. Porque Él es que te revela. Él te revela constantemente cómo enfrentarte a los desafíos de este mundo caído. Y vas a brillar porque confiaste en Dios. Porque el confiar en Dios, esa obediencia, lo hablamos, es confianza. Esa confianza es fe. Dios nunca te defraudó, porque Dios desde el primer momento dio a su Hijo. Y cuando tú, en completa comunión todos los días, le pones tu vida, tu esposa, tus hijos de corazón, estando en comunión real y verdadera con Dios, en santidad, Dios toma, ya tú eres posesión de Dios. El enemigo no te puede. Por más destrucción que tú veas, por más fuego, por más maldad, por más mentira, usted va a seguir de pie, porque el que lo mantiene de pie por gracia es Dios, no es el hombre. Usted no depende del hombre. Usted no depende del mundo. Usted depende de Dios. Del Dios verdadero, del único Dios,
del yo soy. Cuando Dios hoy te está hablando de esta manera, Dios te está diciendo, hijo, ya dejemos los preconceptos. Yo no soy un Dios de conceptos. Yo soy el Dios verdadero, único, que quiero salvarte, que quiero rescatarte y que quiero prepararte para que vivas la vida eterna conmigo en el cielo. Esa es la verdad y la verdad nos hará libre. Punto. Se los puedo decir yo. ¿Okay? Que yo creía imposible sentir lo que estoy sintiendo. Porque lo descubrió Dios. Porque me lo reveló Dios. Porque transformó Dios lo que tenía que ser transformado. Y está transformando todos los días. Porque todos los días nosotros aprendemos de la deidad de Dios, de la majestuosidad de Dios. Dios quiere compartir contigo su majestad. Es increíble. Dios quiere compartir contigo su majestad. Quiere que la disfrutes. Porque Dios ama a su creación. Dios quiere que vivas con Él lo que es Él. Que nada te destruya. Que nada te ponga en crisis. Que nada te entristezca. Porque tú sabes a quién le sirves. Y todo en tu vida, en manos de Dios, tiene un propósito para Dios. Todas las situaciones que tú enfrentas en manos de Dios tienen un propósito. Y ese propósito es de triunfo, aunque tú no lo veas. Cuando Dios te revela su esencia, ahí entiendes por qué Él te da el entendimiento de por qué, cómo y a dónde vas. Esa es la esencia real de Dios. Eso es lo que Dios quiere decirte hoy. ¿Cómo hablar conmigo? Ven a tu habitación hoy en soledad. Arrodíllate, ríndete a mí y deja que yo comience a demostrarte que soy Dios. A enseñarte y a convencerte de tu pecado y a enseñarte el nuevo hombre, la nueva mujer que vas a ser en mí. Cuando tú eres revelado por el Espíritu Santo, mi querido hermano, nada ni nadie cambia la voluntad de Dios para ti. Y hoy la voluntad de Dios a través de este mensaje es decirte cómo hablar con Dios, sencillamente. De la manera más sencilla, porque Dios quiere tu corazón. Dios no quiere más nada. Como les digo todos los días, hermanos, es lo que el Espíritu Santo me pone todos los días decirle y recordarle. Búsquenme mientras puedo ser buscado. Búsquenme mientras puedo ser hallado. No porque me voy. Es porque te puedo llamar esta noche. Y si tú no tienes las cuentas arregladas conmigo, no vas a estar conmigo en el cielo. No vas a disfrutar mi esencia. Ahora ustedes entienden, si usted no es santo y no vive en santidad, en obediencia con Dios, no puede ver a Dios. Y Dios lo ha dicho. La Biblia está llena de realidades escritas por Dios a través de hombres que fueron pecadores y fueron santos en obediencia a Dios. Hermanos, Dios me los bendiga.
Que la paz de Dios esté sobre ustedes. Y yo sé que este mensaje ha llegado muy fuerte. Pero la honra y la gloria sean para Dios. Y recuerden, Dios quiere salvarte. Olvídate del mundo. Ábrele tu corazón a Dios. Y te vas a acordar de este llamado que Dios te hace. La honra y la gloria sean para Dios. Buenas tardes.